Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Aún así, una parte de él casi deseaba que Pisor hubiera insistido un poco más y tal vez hubiera cedido y hubiera aceptado la ayuda de Pisor. ¿Quieres visitar mi casa?, preguntó Sor. Esa simple pregunta mantuvo a Jun despierto toda la noche. Últimamente él y Pisor habían estado prácticamente juntos. Iban y salían del trabajo juntos, desayunaban y cenaban juntos. Empezaban a sentirse como una familia. Su relación había evolucionado mucho. Había dado un giro de 180 grados. Al día siguiente, Sor, ¿no te preocupa que Jun sea una molestia en tu casa? Este hijo mío come como un caballo. Sí, ya lo he notado, respondió Sor con una leve sonrisa, antes de mirar al hombre. Está bien, lo dejo a tu cuidado. Gracias por cuidarlo. Me alegra mucho que Jun se lleve bien con sus amigos. No hay problema. Jun, deja de comer y prepárate para ir con Hyasor. Perderás el vuelo si no te das prisa. Este viaje fue completamente improvisado, tanto que Jun no le había contado a nadie, ni siquiera a Win. La emoción se reflejaba en su rostro, imposible de ocultar. Su ropa ya estaba empacada en la maleta, mezclada con las pertenencias de Sor, porque antes había hecho una videollamada para avisar que se iba y le había pedido a Sor que preparara la maleta. Para cuando llegaron a una de las provincias del sur de Tailandia, era casi de tarde. Tanu, el hermano menor de Sor, que era solo 2 años menor, vino a recogerlos. En cuanto Jun vio a Tanu, se quedó atónito. Claro, la gente decía que Sor parecía intimidante, pero Tanu hacía que Sor pareciera apacible en comparación. Llevaba el pelo largo hasta los hombros, recogido justo lo suficiente para que no le cayera en la cara. Tenía la piel muy bronceada por trabajar constantemente al aire libre y rara vez usaba camisa. Era igual de alto que Sor, pero más corpulento y musculoso. Hola, Pitano. Jun lo saludó con una sonrisa amistosa. Mientras tanto, los dos hermanos solo se miraron sin necesidad de palabras. Tanu le devolvió la sonrisa. Luego miró a Jun y le preguntó a Sor: ¿Es el hermano pequeño de Pitai? No se le parece en nada. Es amigo de Win y es el non de Hiatai, respondió Sor con frialdad, mirando por el retrovisor. Sonrió al ver a Jun mirando a su alrededor como un auténtico turista. Tan no preguntó nada más, simplemente los llevó a un restaurante que servía cerdo asado y crujiente. El lugar era su lugar predilecto cada vez que venían a la ciudad. El sabor era excelente. ¿Por qué miras a mi hermano?, preguntó Sor, indiferente. Tu hermano es genial, me gusta. Se escuchó un golpe. Una ligera bofetada cayó sobre su boca. Los ojos de Jun se abrieron de par en par, incrédulo. Se giró para mirar a Sor con furia, dispuesto a preguntarle por qué lo hizo, pero antes de que pudiera decir nada, Tanu regresó a la mesa. Jun se tragó la queja y decidió dejarlo pasar. Tras terminar de comer, Tano pagó la cuenta, incluso pidió varias raciones extra para llevar a casa para los trabajadores. En cuanto estuvieron a una buena distancia del restaurante, Jun finalmente preguntó: ¿Por qué me pegaste? ¿Tan protector eres con tu hermano? ¿Ni siquiera puedo mirarlo?, preguntó con el rostro fruncido de fastidio. Tanu, que iba adelante, no dijo ni una palabra, simplemente los guió hacia donde habían aparcado. Como el camino era estrecho y solo se podía aparcar a un lado, tuvieron que caminar un poco para llegar hasta el auto. Conociste a mi hermano hace 5 minutos y ya lo llamas genial. Incluso dices que te gusta. ¡Qué fácil eres! Solo dije lo que pensaba. Espera, yo me aseguraré de que grites lo genial que soy, justo en mis brazos. Sor señaló con el dedo al pequeño alborotador, ya que se alejaba hacia el auto. Tano sonrió y señaló a su invitado.
¿Son cercanos o qué? Lo conozco desde que era un niño, con la cabeza rapada y acné por toda la cara. La voz de Sor era monótona, como si afirmara algo. Nunca pensé que te interesaría criar a un niño. Tano sintió y luego sonrió con suficiencia. No creía que fueras de los que criaban un niño. Eso le valió un golpe en la cabeza. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.